Ahí está. Entonces le doy la bienvenida a esta clase del día 29 de abril de 2021. Este es el curso de Derecho Procesal 1 de la Universidad Miguel de Cervantes. Y eh, lo que vamos a revisar hoy va a ser lo siguiente. Vamos a terminar con los principios que inspiran a los procedimientos, con los principios procesales, y vamos a seguir, pretendo seguir hoy día, o al menos dejar esbozada, una de las materias más importantes de este curso, que es la materia de jurisdicción. ¿Ok? Jurisdicción. Eso es lo que vamos a dejar empezado y ojalá un poquito avanzado. Ok, dicho esto, vamos a pasar al apunte. Ya vamos, también le voy a mandar un texto muy cortito que pueden leer en el momento de que hagamos el descanso. Ya, ya. Entonces vamos a apagar la cámara. Si ustedes quieren también la apagan para que no tengan problema de conexión. Y vamos a compartir entonces la lámina, el apunte más que nada. Ya. Ahí está. Entonces ahí estamos en los principios. Ahí estamos. Los principios procesales. Vamos a avanzar rápido los principios que ya hemos visto. Sí, incluso podríamos esbozarlos de alguna forma, y ustedes también me pueden hacer consultas si es que no quedó claro. A ver, principio de oralidad y escrituración y protocolización al medio. ¿Alguna duda, alguna consulta para que conversemos sobre él? ¿No? Si yo tuviera que preguntarles dos diferencias entre el principio de protocolización y oralidad, ¿qué me dirían ustedes? Nada. Bueno, así van a ser las preguntas de la prueba, ¿no? Para que sepan. Profesor, Sí, dígame. a ver, usted nos mencionaba que tiene que ver la forma en que se expresan las partes, principalmente, y se lleva a cabo el proceso. Ninguno es puro, pero Claro. por lo que nos comentaba, evidentemente hay una preferencia, mayoritariamente algún sistema de registro que puede ser oral, como actualmente es el caso del sistema penal, o escrito, que es como el caso del sistema civil. Ya, si yo le preguntara a usted, deme una diferencia entre la protocolización y la oralidad, ¿qué me diría? Protocolización y oralidad. A ver. Oralidad tiene que ver con principalmente el registro del relato, y lo escrito o protocolización tiene que ver con el uso de medios escritos en el cual se registran y se transmitan las distintas instancias del proceso. Ya, pero ¿qué se registra en la protocolización? Ah, ya, ya. Porque no me ha dado la diferencia todavía. Las actuaciones. Ya, bien, las actuaciones. ¿Qué tipo de actuaciones? Principalmente o esencialmente. Ahí me Bueno, dijo. para responder estas preguntas, ustedes ya tienen que haber tenido estudiado el tema y más o menos visto por todos los ángulos del tema. Por ejemplo, en el caso de la protocolización, lo que queda por escrito es aquello que no ha sido vertido por escrito en el proceso, es decir, por ejemplo, las audiencias. Por ejemplo, una audiencia testimonial queda protocolizada en materia civil. En cambio, el registro que queda en el principio de oralidad es un registro que guarda fielmente digamos, la actuación verbal que se produjo, que es la testimonial, que queda a través de un registro de audio o de video incluso. ¿Se dan cuenta? Profesor, Profe, disculpe, yo se está grabando la clase, ¿no? Estamos grabando la clase, sí. La identifiqué profesor, y la ¿y en grabé al principio, ¿sí? las actas que quedan de una audiencia de familia? ¿Qué es lo que vendría a ser ese como después de una audiencia? Esas actas que tienen todos los detalles de la audiencia. Eso es bien interesante porque
Claro, realmente no es protocolización. De hecho, en algún momento a esas actas se les llamó en materia procesal penal y en materia de familia hojas de ruta. ¿Por qué les llamaban hojas de ruta? Porque no eran las audiencias, no era un respaldo de la audiencia, más que nada, más que respaldo de la audiencia, era como una forma de tener acceso a la audiencia de manera resumida, pero la audiencia queda grabada. De hecho, cuando uno quiere saber lo que pasó en la audiencia, uno no pide ese registro protocolizado, o sea, ese registro escrito, sino lo que uno pide es la grabación. Ahí no habría protocolización, si le respondo de una manera más Profesor, fácil. ¿Sí? ¿será como la formalización de los actos que se van a realizar o que se han realizado? Ni siquiera, ni siquiera porque ese documento escrito que queda no vale, no tiene valor, no tiene mayor valor. Gracias, profesor. De hecho, si usted, por ejemplo, fue a la audiencia de familia y en la audiencia se dijo blanco y en el acta, realmente no podríamos llamarle acta, en el documento escrito se dice negro. ¿Qué es lo que vale? La actuación oral. Documento escrito. No, la actuación oral. Eso es lo que vale, porque aquí no hay protocolización. No sé si me entienden la diferencia entre la protocolización, la escrituración y la oralidad. Parece que se la voy a explicar de nuevo. A ver, estos principios, estos tres principios, que realmente la protocolización está intermedio, estos tres principios guardan relación con la forma en la cual se va a desarrollar el proceso y en la cual se va a constituir el proceso. Me explico. Si estamos frente al principio de escrituración, todo el proceso va a quedar resguardado, respaldado y formalizado a través de documentos escritos. ¿Ok? Eso significa que el proceso está conformado por el conjunto de documentos, de papeles, de piezas, de actas que forman estas actuaciones. Y lo que va a valer va a ser, digamos, este expediente o este dossier o este legajo de hojas. Eso es lo que vale. Lo que está fuera de la documentación que contiene el proceso no existe. Ese es el principio de escrituración. Ahora, por otro lado, el principio de oralidad significa que lo que vale y cómo se va a desarrollar el proceso es oral. Y esto significa que la actuación oral va a tener preeminencia y va a hacer y va a protegerse por sobre cualquier medio escrito por el cual se quiera facilitar el acceso al proceso o más que nada facilitar el acceso al proceso. Lo escrito no va a tener mayor valor, lo escrito respecto a las actuaciones orales, obviamente, porque hay actuaciones que, como ustedes saben, son escritas y obviamente ahí va a regir la escrituración. Pero, por ejemplo, en una audiencia, en familia, en materia laboral o en materia penal, el documento que se redacte, que dé cuenta de la actuación, no es un respaldo válido para conformar el proceso. El proceso está conformado por la actuación oral. Eso significa que si hay una discrepancia entre lo actual, entre lo que aparece reseñado en ese documento escrito, que es nada más para facilitar el acceso de las partes a la información, y discrepancia entre lo actuado en la audiencia, va a regir lo actuado en la audiencia. Ahora, si estamos frente al principio de escrituración, obviamente va a regir lo que está escrito, a pesar de que no haya sido lo que fue vertido en el proceso propiamente tal. ¿Ahí sí? Sí, eso me queda claro, que no entiendo lo de la protocolización que usted dijo. Ahí como que no. Mire, lo que pasa es que la protocolización viene a ayudar al principio de escrituración, porque resulta evidente que hay muchas actuaciones que son verbales. Entonces, ¿cómo ingresamos las actuaciones verbales al proceso? A través del levantamiento de actas que corresponde al principio de protocolización. Y en ese sentido, lo que va a valer va a ser lo escrito por sobre lo actuado de manera verbal. ¿Sí? ¿Entienden? Sí, profesor, ahora sí me quedo claro. Gracias. Les voy a poner dos ejemplos. Profe, una ¿Sí? consulta. ¿Y eso se solicita en la audiencia, la protocolización, antes? ¿O
No, porque la protocolización está en la ley. Ya. Está en la ley. La ley señala, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil señala de que las pruebas testimoniales deben ser actuadas o deben ser eh, introducidas al proceso de manera escrita a través de un ministro de fe denominado receptor. Incluso en el Código de Procedimiento Civil aparece que el receptor debe introducir al acta todo lo que dice el testigo, valiéndose de las formas y de lo que ha dicho de la manera más cercana posible a como lo ha señalado el testigo. ¿Qué significa esto? Significa que evidentemente rige el principio de escrituración ayudado por la protocolización, en donde lo que escribe el ministro de fe, denominado receptor en el acta, no es lo mismo que relata el testigo. Es decir, no corresponde 100% a lo que dice el testigo, sino que corresponde de la manera más fiel que puede hacerlo el receptor. Incluso dice, hasta valiéndose de las mismas palabras o de las mismas fórmulas. Claro, porque no se puede anotar todo, solamente se puede anotar lo relevante. Profesor, en algo corriente sería como en esos juicios antiguos donde se veía a la secretaria tomando nota y la dactilógrafa vuelta loca. Ella es la que está haciendo el proceso de protocolación, lo ejecuta. Claro, efectivamente, pero digamos que el juicio antiguo todavía existe en materia civil. Entonces, en materia civil, quien está tomando la declaración es un funcionario judicial que se denomina receptor, que es un ministro de fe. Por eso, y el control que se realiza de esa acta proviene de las partes, porque las partes le señalan, señor receptor, anote eso que lo acaba de decir el testigo. Ya, profesor. Gracias. Entonces, es decir que la Protocolización. protocolización es la ley la que debe regular de cómo será el proceso y el almacenamiento del... Efectivamente, en el caso del Código de Procedimiento Civil, cómo se almacenan las actuaciones, más que cómo se almacenan, cómo ingresan las actuaciones orales a un proceso escrito. Ya, yo creo que es suficiente con la protocolización, con la oralidad, escrituración y protocolización. Principio de mediación y mediación, súper sencillo, que ustedes creo que ya podrían decírmelo. Tiene que ver con la vinculación entre el juez y el proceso, las partes del proceso, las partes del juez, etc. Ustedes saben, si no hay nada que intermedie entre estos sujetos procesales, tenemos que existe un principio de inmediación. Y eso ya lo expliqué también con bastante detalle en la clase pasada. Sigamos avanzando. El inquisitivo y expositivo también lo expliqué con mucho detalle y la clase ya está subida a YouTube, así que ustedes la pueden revisar. Y realmente la clase la hicimos completamente de estos dos principios, así que no creo que haya ninguna duda. Pero si hubiera una duda, este es el momento de planteármela. Ya, entonces seguimos adelante. Principio de continuidad y concentración. Creo que aquí quedamos, ¿no? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Sí, profesor. Ya, continuidad y concentración. Bueno, esto está vinculado, está íntimamente vinculado desde mi perspectiva, de este principio que es la tutela efectiva de los derechos. Creo que también hemos conversado esto de la tutela efectiva de los derechos. Esto implica que tiene que haber un acceso de las partes, un acceso eficiente a la administración de justicia o a la resolución de los conflictos, según queramos verlo de una perspectiva u otra. Y para ello es necesario, por ejemplo, el principio de continuidad, que hace que las etapas del proceso vayan avanzando unas a unas sin que exista algún sobresalto o alguna suspensión en el proceso. Esto, por ejemplo, se ve claramente en el Código Procesal Penal, en el artículo 284, que habla del principio de la presencia ininterrumpida de los jueces, del Ministerio Público y en el juicio oral. Eso implica
que en todas las audiencias deben estar presentes todo aquello interviniente que son esenciales para que se realice dicha audiencia, so pena de nulidad. Y esto también implica que en lo posible, en lo posible, el proceso debiera ser, esto también está en el artículo 282, el principio de continuidad del juicio oral. Esto significa que en lo posible, ojalá que los juicios orales se desarrollen en una sola audiencia. Ese sería el ideal. Ahora, como eso no es posible porque las audiencias o los juicios se desarrollan en muchas audiencias porque hay mucha prueba que rendir, el ideal es que continúe al día siguiente la audiencia para que exista la debida continuidad, para que los jueces puedan apreciar comparativamente todos los medios de pruebas que se rinden. Y en lo posible también, si es que hay que suspender la audiencia por algún motivo, esta suspensión no llegue más allá de 10 días entre audiencia y audiencia. Y si transcurren más de 10 días, el juicio oral es nulo. ¿Ven? Ahí tienen el principio de continuidad que es imprescindible para que se logre un buen resultado en cuanto a la apreciación de los medios de prueba principalmente. Y el principio de concentración, bueno, implica que en ciertos casos es necesario reducir también el número de trámites en un proceso, muchas veces por la simplicidad del mismo, que tiene que ver con la cuantía, por ejemplo, en materia, y también por la, 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 la rapidez con que deben ser falladas estas causas y llevadas adelante, como por ejemplo en el juicio sumario. Es un procedimiento ordinario y también especial en materia civil actualmente, y en este caso tenemos un juicio en base a dos audiencias, una audiencia de conciliación y contestación y fundamentalmente un término probatorio de 8 días. Fundamentalmente una audiencia y un término probatorio de 8 días. Incluso en los juicios de arriendo tenemos de arriendo predio urbano, tenemos un juicio que se desarrolla en una sola audiencia. En materia de policía local también tenemos un juicio concentrado que se realiza en una sola audiencia. ¿Ven? Eso tiene que ver con la necesidad de que exista una justicia rápida en casos especiales, en casos que no son, se supone que no son tan complejos. ¿Alguna duda aquí? ¿Continuidad y concentración? Es decir, la concentración es acotar los tiempos al mínimo posible. Perdón, el principio de... No la escuché. Concentración, perdón. Efectivamente, el principio de concentración implica que que la justicia debe ser rápida, y para que sea rápida, muchas veces hay que concentrar los trámites, digamos, del punto de vista más extremo en una sola audiencia. Por ejemplo, hay un procedimiento que se denomina de menor cuantía, un procedimiento civil especial de menor cuantía, en donde se concentra la etapa de discusión en un solo acto, que sería, bueno, sería la demanda y la contestación de la demanda, y no existen los trámites de la réplica y la dúplica. Ahí se eliminan dos trámites. ¿Sí? Es decir, tenemos muchos ejemplos de concentración en nuestro sistema. Ya. Principio de instancia de parte y de impulso oficial. Esto tiene que ver con el inquisitivo dispositivo, pero tiene que ver con el avance en el proceso. Está muy vinculado al inquisitivo dispositivo. Digamos que es otra forma de llamar a esto, al principio inquisitivo dispositivo. A veces se llama instancia de parte y de impulso oficial. Ahora, yo ya les dije, no existen principios inquisitivos 100% inquisitivos, puros. Tampoco existen procedimientos 100% dispositivos. Por ejemplo, hay atribuciones que se le da al juez de familia y al juez laboral que le permiten subsanar ciertos vicios de oficio. Se le permite la actuación de oficio en materia de familia y laboral. Y ya saben también que se permiten ciertas actuaciones de oficio en el procedimiento civil, como pueden ser, por ejemplo, las medidas para mejor resolver del artículo 159 del Código de Procedimiento Civil.
Ya, principio de unilateralidad, bilateralidad. Este parece que no lo Profesor, hemos visto. disculpe, ¿Sí? el principio de publicidad y principio de secreto, ese lo saltó, no lo va a pasar. Ah, sí, tiene toda la razón. Ese lo vimos ya. Lo vimos en la clase pasada, me parece, ¿o no? Yo creo que sí. Estoy siguiendo el orden correlativo, por eso. Sí, ya, ya. Sí, tiene razón. Publicidad y secreto. A ver. La regla general que está en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales es que las actuaciones de los tribunales sean públicas. Ese es el principio, es la regla general respecto a la publicidad. Las actuaciones de los tribunales son públicas. Entonces, nos toca solamente revisar las excepciones. Y siempre cuando veamos las excepciones, que yo se las voy a poner como ejemplo, todas tienen que ver con la protección de la intimidad, del derecho de tener vida privada de las personas. Por ejemplo, vamos a la materia de familia. Existen ciertas materias que son reservadas, en donde no tiene acceso ni siquiera muchas veces, ni siquiera las partes, para proteger, bueno, la intimidad de las personas y muchas veces también proteger el desarrollo de los niños. Por ejemplo, en materia de familia, donde existe, eh, digamos, el principio secreto de forma absoluta, es en relación a las declaraciones de los menores de edad a propósito de un juicio vinculado a- al cuidado personal o a la relación directa y regular, por ejemplo. En esos casos se le exige al juez que pida que declaren los niños involucrados, los menores involucrados, y estas declaraciones, si bien quedan grabadas, solamente pueden ser conocidas por los tribunales. Ni siquiera las partes pueden llegar a conocer estas declaraciones. Entonces ahí tenemos el principio de secreto absoluto. Ahora, en materia procesal penal antigua, ya sabemos que la primera parte del proceso penal era secreto, que era el sumario criminal. Sin embargo, habían excepciones porque las partes podían pedir acceso al sumario y se les podía dar acceso al sumario. Ahí tenemos también un secreto absoluto, con la excepción de que las partes pudieran dar acceso a la investigación. Ahora, también existe un secreto relativo, pero respecto no de actuaciones judiciales, sino de actuaciones del Ministerio Público. Por ejemplo, la carpeta de investigación del Ministerio Público es secreta para los que no son parte, es decir, habría una suerte de publicidad relativa o un secreto relativo. Sin embargo, también sabemos que el Ministerio Público puede decretar ciertas partes o la carpeta completa incluso, puede decretar secreto y eso puede ser reclamado ante el juez de garantía y este plazo de secreto son 40 días que pueden ser renovados. ¿Ven? Ahí tenemos, Profesor, ¿sí? disculpe, es que esto lo hablamos porque hace unas 2 o 3 clases atrás, no Sí. recuerdo bien qué estábamos hablando, pero hablamos sobre el caso Sí, de sí. Tomasito, del niño Y que Anfrus, falleció en el esta, niño Anfrus. y el niño Ángel también. Sí, lo Entonces, hablamos, ahí sí. hablamos un poco de esto, ¿no? Por eso lo habíamos medio mencionado, Ya. porque ya Bueno, aquí hablamos lo vamos a sobre pasar el rápido, ya. secreto de Entonces, la carpeta sí, y todo eso, sí. sí, ya, listo. Entonces está ok. ¿Alguna duda entonces respecto a la publicidad de secreto? Aquí lo podríamos resumir que la regla general es la publicidad de los actos de los tribunales y la excepción es el secreto. Y existe también secreto relativo. Ya, ya el impulsor, Profesor, ¿sí? pero esto de la publicidad y el secreto tiene una particularidad. A ver. Por ejemplo, la ley de transparencia no considera dentro de los órganos sujetos a ella a los tribunales de justicia, ¿ya? Y Sí, por tanto, uno no puede apelar a la ley de transparencia para obtener información de este tipo. Más claro. aún en casos como los que usted señala, en que el Ministerio Público está llevando un caso y la persona que quiere información no es una de las partes. Yo solicité, fíjese por transparencia, la información de los famosos correos del MinSal, ¿ya? Ya. Los famosos correos que ellos no quisieron hacer públicos. Y, finalmente me derivaron al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, evidentemente, hizo mención al secreto y que yo no era una de las partes del proceso. Y por tanto, me lo negaron, ¿ya? En mi trabajo como encargado de transparencia de la Municipalidad de Conchalí, me ha tocado muchas veces que las personas nos piden antecedentes de los juzgados de policía local.
y lamentablemente tenemos que responderle que el juzgado no está cubierto por la ley de transparencia. Entonces, ojo, si bien existe el principio de publicidad, no está afecto a la ley que regula justamente el acceso a la publicidad. Ya, pero yo creo que igual usted se está confundiendo un poco porque lo que regula la publicidad de los tribunales es el Código Orgánico de Tribunales, no la ley de transparencia. Y por otro lado, ustedes cuando estudien, no sé si estudiaron ya civil, teoría de la ley, en derecho civil, ustedes van a ver que hay varios criterios de interpretación de la ley. Es decir, por ejemplo, si la ley de transparencia dice tal cosa, ustedes van a ver si se aplica a los tribunales o no, muchas veces por un criterio de especialidad. Por ejemplo, si una ley es aplicada a un solo órgano y esa ley trata sobre la publicidad, se debe preferir esa ley a la ley, quizá una ley posterior, que es la ley de transparencia y más general. Entonces ahí también ustedes tienen que, cuando ustedes sean abogados, cuando ustedes ya estén titulados o cuando estén egresados y cuando estén haciendo ciertos trabajos o siendo auxiliar de los abogados, ustedes se van a dar cuenta que las leyes tienen ciertos criterios de interpretación y ahí ustedes van a llegar a determinados resultados y no a otros. ¿Ok? Poca, profesor. Ya. Entonces sigamos con la bilateralidad y la unilateralidad de la audiencia. Este es un principio que está vinculado al debido proceso también y que tiene que ver con que cada vez que se vaya a tomar una decisión, en especial importante, en un proceso, al menos yo debo tener la posibilidad de ser escuchado. ¿Ok? Ese es el principio de bilateralidad. Y les dije, la posibilidad de ser escuchado no significa que yo tenga o el juez tenga la obligación de escucharme, sino que yo tengo que tener la posibilidad de ser escuchado. Y ahí veré si yo la ejerzo o no la ejerzo. Pongamos ejemplo al respecto. El primer ejemplo, y que se viene a la mente, pero inmediatamente, es la etapa de discusión en un proceso cualquiera, específicamente un proceso civil. Ahí ustedes van a tener dos trámites. Uno, la demanda, donde el demandante, donde la parte activa, el que está pidiendo amparo a la jurisdicción, a un tribunal, va a dar su versión del conflicto, va a indicar cuál es el derecho aplicable y también va a solicitar la resolución en su favor de ese conflicto. A su vez, el demandado también tiene una opción, también tiene un derecho, y es un derecho a contestar esa demanda, donde va a señalar los elementos de hecho del conflicto, la calificación jurídica y también va a indicar cómo debe ser resuelto ese conflicto. Ahí tenemos en un primer momento entonces cómo campea, cómo rige este principio de bilateralidad en un juicio civil. Ahora, si nosotros seguimos avanzando, nos vamos a dar cuenta de que tenemos la etapa probatoria. Y en la etapa probatoria, por ejemplo, si se rinde un documento, en la parte que lo rinde, eh, tiene la oportunidad de presentarlo al tribunal por una parte, y por otra parte, la contraria tiene la posibilidad de objetar ese documento. ¿Ven? Entonces, antes de tomar una decisión respecto del valor probatorio de ese documento, la otra parte tiene la posibilidad también de ser escuchado al respecto. Por ejemplo, decir que ese documento es falso por tales y tales razones, o decir que ese documento está incompleto, es parcial, etcétera. Esa es la bilateralidad de la audiencia. Hay procesos en los cuales la bilateralidad de la audiencia es absoluta. Es decir, no se puede avanzar sin escuchar a la otra parte. Y esos procedimientos, esos procesos, obviamente ustedes ya deben saber de qué estamos hablando, ¿no es cierto? ¿De qué proceso estamos hablando en donde debe ser escuchada la otra parte? Obligatoriamente. ¿En penal? Efectivamente, en los procesos penales, por ejemplo, en el sistema procesal penal antiguo, no se podía seguir adelante si es que la acusación no era contestada por el acusado. Y en materia, actualmente, en materia procesal penal, también hay un trámite en materia procesal penal reformada, existe el trámite de la contestación de la acusación, que es evacuada en la audiencia
preparatoria a juicio oral o incluso podría ser evacuada, contestada en los alegatos de apertura. ¿Ven? Y de hecho, si nosotros quisiéramos ir a la Constitución, nosotros podríamos decir de que es imposible no ser escuchado en un proceso penal porque es la forma más básica de defensa. Y como la defensa en materia penal tiene rango constitucional y obligatorio, tenemos que siempre en materia penal el imputado debe ser escuchado como primera línea de defensa. Esa es la bilateralidad de la audiencia, que es la regla general, que en los procesos exista bilateralidad de la audiencia que está regulada en los procedimientos específicos. Sin embargo, también está la excepción, que es la unilateralidad de la audiencia. ¿Qué significa esto de unilateralidad de la audiencia? Esto significa que existen casos específicos y que son bastante especiales en donde quizás escuchar a la parte demandada, a la parte pasiva, va a generar un perjuicio al demandante. Por ejemplo, este es el caso de las medidas precautorias prejudiciales en materia civil, en que antes de iniciar el juicio y para asegurar el resultado del mismo, el futuro demandante lo que solicita es una medida cautelar. Se puede llamar de las dos formas, medidas cautelares o precautorias. La denominación más moderna es medida cautelar. Entonces, por ejemplo, podría pedir la prohibición de celebración de actos y contratos respecto de un determinado bien, que es el que está en disputa. Y en este caso, lo que se hace es que el futuro demandante realiza la solicitud y tiene que cumplir con una serie de condiciones que no es del caso mencionar ahora, y el juez accede a esa, puede acceder o no, pero en el caso de acceder a esta solicitud de medida cautelar prejudicial, no escucha al demandado. No lo escucha, sino que se cumple. Y una vez que se cumple, recién ahí se le notifica al demandado. Ese es el caso de la unilateralidad de la audiencia. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Profesor, Profesor, esta pero medida... esto lo determina el... Perdón, No, siga, compañero, yo me espero. gracias, Fernanda. Profesor, con respecto a eso, pero ¿esa determinación lo realiza el juez? ¿O es un derecho que tienen No, una o ambas partes? recuerde que la regla general es la bilateralidad de la audiencia. Entonces, las excepciones, todas estas excepciones que yo le indico, son excepciones que están en la ley. El juez no decide. La ley establece ese procedimiento para las medidas cautelares prejudiciales, en donde no se escucha al sujeto pasivo, al futuro demandado. Como otro ejemplo, le podría Profesor, plantear, espere, como otro ejemplo le podría plantear el juicio ejecutivo, en donde en el juicio ejecutivo se le da curso a la ejecución y al embargo sin escuchar al demandado. De hecho, está vedado, existe una norma en donde le está vedado al demandado, al futuro demandado, bueno, al demandado realmente, hacer cualquier petición o cualquier gestión, en ese caso no va a ser escuchado. Dígame. que justamente quería plantear un ejemplo en el caso de la pensión alimenticia. También pues, ahí también. Claro, en el caso de pensión Profesor, alimenticia, la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensión alimenticia establece que una vez presentada la demanda, el juez de oficio debe pronunciarse acerca de los alimentos provisorios. Se pronuncia, y si bien se le da la posibilidad de que el demandado haga valer sus observaciones, de todas formas se pronuncia antes de ser escuchado. Después el demandado podrá hacer las observaciones, pero ya está pronunciado. Ya se ha pronunciado el juez. profesor, ¿Sí? y otro ejemplo sería cuando se dan estas medidas cautelares de no acercarse a 200 metros de una persona por posible víctima, y tampoco se escucha al demandado, sino que se actúa solamente. Claro, esa no es una medida cautelar, es una medida de protección que se llama, que se Eso, toman, la se confundí. toman, Pero, sí, pero en el fondo no son opera la misma jurisdiccionales, son principio. legales. Claro, opera ¿Ya? el mismo principio.
Es por el gran riesgo que tiene en este caso la víctima o la presunta víctima. Exacto, la presunta víctima. Y no se la pregunta si que efectivamente, o sea, yo podría culpar a cualquier persona indicando, pero no se le consulta en el fondo a la otra persona, usted realmente le pegó, usted realmente tiene intenciones de matarla, no sé, es ridículo, yo sé lo que estoy diciendo, pero podría la ley determinar consultarlo y no se consulta. Es que efectivamente la ley establece que eso se va a resolver después. Eso se resolverá después, porque es una situación de urgencia. Después se va a resolver. Otro ejemplo, mira, hay muchos ejemplos. Otro Profesor, ejemplo disculpe. son los bienes familiares. También la sola petición de bien familiar hace que Profesor. el juez proceda a ella y se puede inscribir en el conservador de bienes raíces. ¿Ven? Dígame. Lo escucho. Una pregunta, ¿y eso no lo determina el asistente social o lo determina el juez, lo que dijo la compañera Lorena? No, eso está en la ley. Eso está en la ley 20.066, en la ley de violencia intrafamiliar. Ah, ok. Basta la Profesor. mera denuncia. Dígame. Estoy pensando en otro ejemplo similar al que le comenté yo en el caso de la unilateralidad, en el caso de mención alimenticia. Ahora, volviendo un poquito atrás, en el caso de la bilateralidad, puede ser una demanda de paternidad, que ahí, en este caso, la ley obliga a los tribunales a escuchar a la otra parte. Es que las demandas de paternidad, realmente de investigación de la filiación, en ese caso hay que notificar a la persona al presunto padre. Debe ser notificado y tiene la posibilidad de ser escuchado. Ahora, si él quiere, comparece. Muchas Profesores, veces, los divorcios, cuando no son de común acuerdo, son unilaterales, también ahí no se escucha y se cumple con los requisitos, evidentemente, tampoco se escucha a la otra parte, lo que pasa es que tengan esto presente, el ¿o no? principio de bilateralidad de la audiencia implica que tiene que existir un derecho a que exista una oportunidad en que la parte sea escuchada. No es un principio absoluto, salvo en materia penal. A usted se le da la oportunidad de que sea escuchado. Ahora, si usted no quiere hablar, es cosa suya, po. Es lo típico que a uno que le preguntan los clientes a uno cuando le dicen, ¿y qué pasa si no va a la otra parte de la audiencia? No va nomás, pues si no va a la otra parte de la audiencia, se va a resolver en rebeldía de él. No es un derecho absoluto como se lo indiqué, porque si no, imagínense, todo esto dependería de la buena voluntad del demandado generalmente. El principio entonces de bilateralidad de la audiencia implica que las ambas partes tengan la oportunidad de ser escuchadas. Ellos verán si la ejercen o no. ¿Sí? Profesor, yo tengo una consulta. A ver. Anteriormente, nada que ver con el tema que estamos tratando, anterior a este principio, el principio de la instancia y de parte de impulso oficial, ¿Ya? ¿es lo mismo que el dispositivo Sí, inquisitivo? Eso en no lo tocó. definitiva es lo mismo, en definitiva es lo mismo. ¿Mm? Ya, Sí. gracias. De hecho, en los próximos apuntes creo que voy a sacar esta parte. ¿Ah? ¿Ya? Porque es lo mismo. Okay, Ya. Ya. Octavo, a ver. Sí. Ya. Octavo principio. Principio de formalismo y del informalismo. También es tratado este principio como orden consecutivo legal y orden consecutivo discrecional. ¿Qué significa uno y qué significa otro? Y en general, ¿de dónde proviene esto? Bueno, este principio está vinculado a la rigidez, a la mayor o menor rigidez en el establecimiento de los trámites dentro de un procedimiento. A ver, en el principio de formalismo o de quizás de orden consecutivo legal, es la propia ley, la propia ley de procedimiento, la que va a establecer las etapas, cuánto va a durar la etapa, qué etapa está antes, qué etapa está después. Digamos, en la ley va a estar establecido el orden que van a seguir los trámites dentro del proceso.
de manera rígida. Y en caso de que exista una discrepancia entre el avance del proceso y lo que establece el procedimiento, la sanción va a ser la nulidad de dichos actos que son contrarios al orden que señala la ley. ¿Ya? Ese es el formalismo, ¿sí? ¿Sí? Les pongo un ejemplo para que sea más sencillo. Por ejemplo, el procedimiento civil es esencialmente formalista y con un orden consecutivo legal. ¿Qué significa esto? Que primero, por ejemplo, primero va a estar la demanda, después va a estar la contestación de la demanda, después van a venir dos trámites pequeños que ya es denominado réplica y dúplica, después viene a una audiencia denominada de conciliación, después el término probatorio, después un escrito pequeño denominado observación a la prueba, después una resolución del tribunal denominado citación a la sentencia y después la sentencia. Ahora, en este orden yo no puedo, o el juez no puede decir, ¿sabe que con la contestación de la demanda y con la demanda y la contestación de la demanda me quedo más o menos claro, así que vamos a omitir la réplica y la dúplica y los voy a llamar inmediatamente a conciliar? Si es que hiciera eso el juez, tendría que anularse esa audiencia, e incluso si se sigue avanzando, debiera anularse todo hasta el estado en que se llega a estos trámites denominados réplica y dúplica que vienen después de el trámite de la contestación de la demanda. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos Profesor, el principio de formalismo. Dígame. ¿y cómo se llama el recurso que procede cuando se omite una parte del juicio? Bueno, principalmente eso se ataca mediante un incidente general de nulidad procesal, donde tenemos 5 días para solicitarle al juez que anule todo lo actuado eh, que está en disonancia con lo que ordena la ley. Eso está en los artículos 83 y 84 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, si es que el juez nos dice que no, y nosotros estimamos que sí se ha omitido alguna diligencia o se ha establecido una diligencia que no existe o se ha avanzado el proceso saltándose etapas, tenemos un recurso denominado casación en la forma, que se presenta una vez que es notificada la sentencia de primera instancia. Pero para eso nos quedan 2 años todavía, 2 años de derecho procesal, a lo menos. Gracias. Bueno, es el formalismo o el orden consecutivo legal, ¿sí? ¿Les queda claro? Es sencillo. En cambio, Sí, profesor. en el informalismo se le da atribuciones al juez para que haga avanzar el proceso por sus diversas etapas, como él lo estime conveniente. Eso es el denominado orden consecutivo discrecional. Por ejemplo, en el sumario criminal del sistema antiguo, el juez del crimen podía hacer avanzar la investigación conforme lo estimara conveniente. Podía, no sé, podía citar, por ejemplo, podía empezar citando a la víctima, o podía empezar citando a los testigos, o podía empezar incluso citando al imputado, o podría detener al imputado, al inculpado realmente, lo podía detener, o podía, que era lo normal, que citara primero a la víctima, después a los testigos, que pidiera una orden de investigar a la policía, una vez que tuviera todo esto y más o menos todo completo, citar al imputado. ¿Ven? Lo procesa o no lo procesa, etc. Es decir, en el sumario criminal tendríamos este orden consecutivo discrecional o este informalismo. Ahora, también nosotros podríamos decir que habría bueno, hay una suerte de informalismo o un orden discrecional, consecutivo discrecional, en las investigaciones que realizan los fiscales actualmente en la reforma procesal penal. A pesar que ya no deberíamos llamarlo reforma procesal penal, porque ya lleva 20 años de proceso penal vigente, ¿no? Ahí el juez es el que va a indicar, perdón, el fiscal va a ser el que va a indicar cómo va a avanzar esta investigación. ¿Sí? Profesor, una consulta. Dígame. No sé si estoy confundiendo los conceptos, A pero ver. por esto se lo consulto. ¿Esto está estipulado en la ley? ¿Cuáles procedimientos pueden ser informales y cuáles pueden ser formales? Ya. Pregunto por un caso puntual. Okay. Hace unos años, bueno, antes de la pandemia y todo esto que estaba pasando, por ejemplo, en derecho de familia,
Si alguien quería llegar a un acuerdo de aumento de pensión de alimentos, por ejemplo, régimen de visita u otro tipo de cosas, así, tenía que ir a una mediación. Si la primera mediación no resultaba, tenía que ir a otras dos más, y recién ahí podía llegar al juez, que fue como un cambio que se hizo, ¿ya? Lo conozco como de la experiencia de compañeras, amigas que le han ocurrido esto. Pero resulta que ahora yo veo que esto es como más rápido, las mediaciones ya no se están haciendo y esto va directo y el juez determina. Y ahí hay un cambio entonces entre lo que se hacía antes, que era muy riguroso, y lo que se está haciendo ahora. Entonces, por eso mi pregunta, ¿esto cambia en función de qué? Ya, mire, recuerde que estamos hablando de derecho procesal. El derecho procesal se encuentra dentro del derecho público, ¿se acuerda? Que hablamos de esto. Sí me queda Ya. claro, pero es que me No, llamó la pero atención por esta deje otra terminar cosa. porque voy a seguir avanzando, voy de lo general a lo particular. Entonces, el derecho procesal, para explicarlo bien, el derecho procesal está dentro del campo del derecho público. En el derecho público solamente se puede hacer lo que expresamente está permitido a las partes, y en este caso a la autoridad que es el juez, realizar. Debe atenerse a las normas que están en la ley. ¿Y cuáles son y qué normas están en la ley? O sea, ¿cómo se llaman estas normas que están en la ley? Se denominan normas de procedimiento, procedimientos. Y los procedimientos están establecidos en la ley. Por lo tanto, en los casos que usted me señalaba antes de la pandemia, la ley decía, incluso en el artículo 102, me parece, el Código de la Ley de Tribunales de Familia, 102 y siguiente, señalaba que en ciertos casos, como el cuidado personal, alimentos, relación directa y regular, previo a iniciar un proceso, había que agotar la instancia, una instancia digamos, de autocompositiva, denominada mediación. Y una vez que fallaba la mediación con ese certificado, uno podía demandar. Lo cual, bueno, yo tenía mi opinión al respecto cuando entró en vigencia esto, no lo voy a decir ahora, pero fue confirmado con lo que pasa ahora. Eso es formalismo, ¿cierto, profesor? No, 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 no estamos hablando. Sí, perdón, sí, sí es formalismo porque está en la ley, no pueden saltarse esa etapa. Ya, Ahora, perfecto. usted me dice que ahora no hay mediaciones, entonces yo creo que usted tiene la respuesta. No, por supuesto, lo que yo La estaba respuesta comparando, es la entonces, siguiente, esto está en la pero norma de espere, procedimiento, la ¿cierto? respuesta es la siguiente. En abril del 2020 se dictó una ley, que es la 21.226, que establece modificaciones a los procedimientos a propósito de la pandemia que estamos padeciendo. Y me parece que el artículo 8 de esa ley indica que todo trámite que implique digamos, una cortapisa o una dificultad para acceder a la jurisdicción es eliminado en esta etapa. Y ahí pone como ejemplo las mediaciones. Las mediaciones y incluso en materia laboral tampoco, en los juicios monitorios, tampoco es necesario ir a la inspección del trabajo para presentar juicios monitorios. En este régimen de pandemia, la propia ley ha indicado que esos trámites se eliminan. ¿Ve? Es la ley la que nos rige, nos sigue rigiendo y sigue siendo formal. O si no, tendríamos que seguir concurriendo a mediación. Gracias, profesor. ¿Ve? Y en el caso de lo procesal, 21.226. entonces en el caso procesal están en las normas de procedimiento, en esas Claro, normas estarían efectivamente, ya, recuerde, el estipuladas, así juez clarita. y las partes no pueden hacer más que lo que le está expresamente autorizado a hacer. Gracias, profesor. Para eso están los procedimientos. Pero profesor, Fíjense, miren, uno podría poner como ejemplo un deporte o un juego. Todos los deportes y todos los juegos tienen reglas. El proceso también tiene reglas y las reglas están en las leyes de procedimiento. Por ejemplo, imagínense un partido de fútbol, que es lo más normal. Si un jugador toma la pelota con la mano y la tira contra el arco rival, eso no es gol. Eso no es un gol, no es una actividad que le permita estar por sobre la otra parte, porque esa jugada es nula. ¿Por qué? Porque ha pasado a llevar las reglas del deporte, en este caso del juego denominado fútbol. Lo mismo que ocurre en el proceso. Si usted, por ejemplo, estuviéramos en normalidad y usted presenta una demanda sin mediación, el juez no le va a dar curso. Si le da curso, después va a anular todo hasta que haya mediación. Dígame. Ya, dígame. Ahora sí.
Es que, profesor, es que antes que cambiara de tema, era que yo le iba a decir que, por ejemplo, ¿y qué pasa ahora que de nuevo las mediaciones están siendo presencial? ¿Cómo? Es que estaban hablando de las mediaciones, ¿cierto? Ya, De que ya no se hacían, que no, ahora uno pasaba como directo como al tribunal a justamente, esperar que saliera como el resultado. Pero justamente. ahora de nuevo las mediaciones están presentes. ¿Dónde? En San Miguel las Ah, están tomando presencial. Otra compañera dijo que en Parral igual las estaban ah. tomando. Bueno, uno podría Entonces, presentar directamente la demanda y si En no mi le da paral las toman de curso, oficio. y si uno no le da curso, si no le da curso al juez, uno podría reponer y apelar en subsidio, basándose en el artículo 8 de la ley 21.226, que elimina estas medidas previas o estos requisitos de procesabilidad, podríamos llamar. Profesor, en Parral yo soy de Italiar y las toman de oficio. Uno va a la mediación, te toman todos los datos, qué es lo que necesitas, qué es lo que quieren, y ellos lo tramitan. Pero presente directamente la demanda. Es que por lo menos ella no La las ley la toman así. ampara. Esos Pasa que trámites están ya, eliminados en esta etapa. Imagínense ir a arriesgarse a, a meterse a una oficina donde no conoce gente, no conoce a la gente. bueno, Parral es un pueblo tan chico, las 10 Bueno, personas que viven allá se conocen todas. pero uno no sabe quién puede estar contaminado. Y, y aparte que, imagínense, es un despropósito pedir una mediación, siendo que ni siquiera las audiencias son presenciales. Eso le digo, porque allá le voy a dar el ejemplo de lo que pasa allá, porque allá es una comuna rural. ¿Ya? Uno se acerca a la mediación, la niña te toma los datos, ya, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? Te toman todos los datos y ellos procesan y llaman por teléfono, videollamada, Yo creo que lo que pasa ahí ese tipo de es que la cosas, como para gente, saber qué es lo sí, que quieres, pero que no te acerques tanto tampoco que no claro, vayas directamente, porque para claro, llevar meses en cuarentena. pero yo creo que lo que pasa ahí es que la gente no tiene acceso a abogados. Entonces, cuando no tiene acceso a abogados, concurre directamente al tribunal o concurre donde un mediador. Yo creo que eso es. Porque muchas veces la mediación se soluciona el asunto. Es que ellos también no solamente hacen la mediación, por ejemplo, tramitan otro tipo de cosas. No, yo por lo menos, por ejemplo, a mí, mi esposo, pues yo soy legalmente casada, él se autodemandó. Ya, sí, sí, Y él fue a la mediación y él se demandó, yo fui un día, acepté y firmé nomás, ya. nada más. Pero usted también pudo no haber aceptado. Sí, las Es- mediaciones no es la que... verdad estaba enojada, no quería aceptar, pero Bueno, mire, no sé qué. realmente no es que las mediaciones ya no existan, las mediaciones existen, pero ya no son un requisito de procesabilidad para seguir adelante con una demanda. Ya no es un requisito previo para presentar demanda. Usted puede ir al mediador y si llega a un resultado lo presentan al juzgado, pero no es un requisito para presentar demanda. Ya, aquí me hacen una consulta que si averigüé lo del proyecto. Miren, tengo el proyecto acá en el computador, pero no lo he revisado. Lo voy a revisar en el break y se los voy y vamos a comentar eso, ¿ya? Bueno, ya me parece que llevamos como una hora. Ya, sigamos, terminemos esto. Ya, miren, y vamos a poner ejemplos de, esto de la fundabilidad y de infundabilidad. A ver, esto tiene que ver con un principio que es el principio de razón suficiente. ¿Qué significa? Este principio de razón suficiente es un principio más bien de lógica, que implica que para llegar a un resultado, ese resultado debe estar apoyado en un sustrato que ya sea en argumento, ya sea material. No, las cosas no aparecen de la nada. Eso es fundamentalmente. Ahora, por ejemplo, en la propia demanda, si ustedes leen el artículo 254, un artículo que ustedes se lo van a aprender de memoria seguramente en los próximos años, ahí aparecen los requisitos de la demanda. Y el requisito número 4 de la demanda indica que ustedes tienen que fundar su demanda en hechos y en derecho. Eso significa que la petición que ustedes le hacen al juzgado, al tribunal, para que resuelva, está amparada en un sustrato fáctico y en un sustrato de derecho, en donde la petición está
está compuesta por elementos que la hacen seria y verosímil. En el artículo 309, que también regula la contestación, en este caso la demanda, lo mismo. También debe estar constituida por hechos y derechos, en donde ustedes fundan su petición de rechazo. El mismo artículo 170 que regula los requisitos de la sentencia, también contiene un numeral que es el 4, que son las consideraciones de hecho y derecho que sirven de fundamento para la sentencia. Incluso más, el propio artículo 36 del Código Procesal Penal también obliga a los jueces a fundar sus decisiones frente a las peticiones de las partes, en especial cuando son peticiones más complejas. En este caso, la petición más compleja es la sentencia definitiva, pero en general debiera ser siempre fundada. Esto también tiene que ver con una razón de debido proceso en vinculación con los recursos. Uno no puede recurrir si es que no sabe cuál es el fundamento del juzgador al resolver la petición. ¿Ya? Esa es, entonces, esa es. Ahora, obviamente no va a regir, no, obviamente no todo debe ser fundado. Habrán resoluciones menos complejas, o de las muy, o sea, que son bastante sencillas, que ya no tienen por qué ser fundadas. Pero la regla general es que las complejas deben ser fundadas. ¿Sí? Ya. Ya, este principio es importante, el principio de preclusión y del desenvolvimiento libre. ¿Qué significa esto de la preclusión? El principio de preclusión es esencialmente procesal y está vinculado a la existencia misma del proceso y a su característica esencial, que es que el proceso es esencialmente dinámico, siempre tiene que ir avanzando, siempre debe avanzar hasta llegar a la solución del conflicto. Y nunca retroceder. Y en los casos de retroceso deben ser casos bastante especiales. Y no sé si ustedes han visto cómo operan los canales, por ejemplo, los canales donde avanzan los navíos, por ejemplo, el canal de Panamá o el canal de Suez, en donde el barco va avanzando y a medida que avanza se abre una compuerta. Y cuando pasa esa compuerta, la compuerta se cierra y se abre otra compuerta. Así es el proceso y así es el principio de preclusión. Una vez que avanzamos, ya no se puede retroceder, solamente se puede avanzar. Y en casos excepcionales podemos retroceder. Ahora, el desenvolvimiento libre implica de que podemos avanzar y retroceder todo lo que queramos, pero obviamente eso pugna contra la esencia misma del proceso, que es el avance constante hasta llegar a la resolución. Generalmente, en los casos al principio de desenvolvimiento libre podría haber en aquellas actuaciones de los juzgados que no son contenciosas, es decir, aquellas actuaciones de los juzgados o aquellos procedimientos que son entregados a los juzgados, sobre todo civiles, en donde no se ejerce jurisdicción, es decir, no se resuelven conflictos, como por ejemplo una posesión efectiva testamentaria. En una posesión efectiva testamentaria, uno podría avanzar y retroceder porque no existe este principio de preclusión. ¿Por qué no hay preclusión? Porque no hay cosa juzgada y porque no hay uso de jurisdicción. ¿Sí? Por ejemplo, autorización para enajenar un inmueble cuando se trata de un incapaz. En ese caso yo puedo avanzar y retroceder porque no existe uso de jurisdicción, sino que se le entregó estos trámites a los juzgados, más que nada porque no existía una burocracia desarrollada a fines del siglo XIX, solamente por eso, pero son trámites netamente administrativos. ¿Sí? Ya, y por último, a ver, nos quedan, ya vamos a avanzarlo rápido esto porque igual son relativamente sencillos y se van a ver posteriormente. El principio de apreciación probatoria. ¿Qué significa esto? Significa que el juez, el tribunal, tiene ciertas reglas para allegar los hechos al proceso, es decir, para llegar a acreditar los hechos. Y aquí tenemos tres sistemas básicos, existen más: el sistema de la prueba legal o tasada, el sistema de la libre convicción y el sistema de la sana crítica. ¿Qué nos dice esto? El principio de la prueba legal o tasada significa que los medios de prueba están establecidos en la ley y también cada medio de prueba
también está establecido en la ley, la forma como el juez va a acreditar el hecho respecto a ese medio de prueba. Podríamos decir, así a grosso modo, que por ejemplo la prueba testimonial en materia civil se rige por el principio de la prueba legal o tasada, aunque no estoy tan convencido, pero yo creo que les va a servir el ejemplo. Si ustedes revisan el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 384 hay una serie de reglas respecto a las cuales el juez le da o no le da valor a un testigo. Son 6 reglas. Por ejemplo, la primera regla dice que si hay un solo testigo, con ese testigo no es suficiente para acreditar un hecho. La segunda regla, que es la regla más importante, nos dice todas las situaciones que deben cumplirse para que los testigos den por acreditado un hecho. Ahí tienen entonces el sistema de la prueba legal o tasada. Tengo un video respecto de esto, si ustedes lo quieren revisar. Es un curso del año pasado, me parece, de la América. ¿Sí? Si ustedes quieren revisar el video, ahí me explayo más sobre esto. El sistema de la libre convicción, bueno, en este caso el juez es libre para valorar la prueba de cualquier forma, eso sí, que siempre va a tener como límite la racionalidad en la valoración. Y por último, el sistema de la sana crítica, donde hay 3 parámetros para valorar la prueba, que sería primero la máxima de experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y las reglas de la lógica, y por último una cuarta regla un poco residual, que tiene que ver con apreciar toda la prueba rendida. Eso también lo pueden revisar en ese video, y realmente esto va a ser pasado el próximo año, en el curso de procedimiento civil. Pero ahí con esa explicación yo creo que es suficiente. Lo único que tiene que quedarle claro acá es que hay diversos principios que impulsan al juez a valorar la prueba de manera diferente. Y el principio de economía procesal, bueno, este principio dice que para llegar a la solución en un proceso judicial, el órgano jurisdiccional debe desgastarse y las partes también deben desgastarse lo menor posible. Significa que no hay que abusar de los trámites y los derechos que tienen las partes están solamente en función de defender su posición y no de dilatar el proceso. Cada vez que se utilicen los trámites para dilatar el proceso, debe haber alguna sanción para las partes. No solo eso, como en la película que usted nos hizo ver, el acuerdo de los $2 millones que al que llega. No, pero la economía procesal no, porque eso más viene autocompositivo. A ver, les voy a poner un ejemplo, miren. Hay un tipo de notificación que se denomina notificación ficta. Eso está en el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil. Que no es realmente una notificación. Se produce en los casos en que uno reclama de una notificación. Y es el caso en que uno reclama de la forma de una notificación porque fue hecha en disconformidad a la ley. Por ejemplo, me notifican una demanda y se supone, y me llega solamente, de la demanda que tiene 5 páginas, me llegan solamente 4 páginas. Entonces yo no conozco la demanda. Entonces yo tengo que pedir la nulidad de la notificación porque no me llegaron todas las piezas de la demanda. Y en ese caso se va a realizar un incidente. A lo mejor se cita al receptor, a lo mejor yo acompaño la documentación y se van a dar cuenta que realmente me pasaron 4 hojas de la demanda y no las 5 hojas. El receptor va a decir, sí, realmente me equivoqué. Ese incidente va a ser fallado y el juez va a anular la notificación. Si se anula la notificación, lo que debiera pasar es que me notifiquen de nuevo, ¿no es cierto? Es decir, que el receptor vuelva a ir a mi casa a notificarme o a mi oficina a notificarme, ¿sí? Pero por economía procesal, el artículo 55, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, nos indica que sabe, como usted ganó el incidente, la resolución donde usted ganó el incidente, también no solamente lo tiene notificado de ese incidente, sino que también lo tiene notificado de la notificación que fue anulada. Es decir, no debo realizar otra notificación. Ahí tienen economía procesal. ¿Ven? No hay que notificarme de nuevo, porque ¿para qué me van a notificar de nuevo? Si obviamente el juez ya sabe, o sea, el juez ya sabe que yo sé que me faltaba una hoja.
Entonces no tienen por qué notificarme de nuevo. Se anula y esa resolución que dio lugar a la nulidad, a la notificación, me tiene por notificado de esa resolución cuya notificación se pidió la nulidad. ¿Ven? Eso es economía procesal. Desgastar lo menos posible el órgano jurisdiccional. ¿Sí? Ahí vamos a seguir hablando de economía procesal a lo largo seguramente de este curso. Siempre se habla de este principio. Bueno, y cada vez, por ejemplo, que uno... Profesor, ¿sí? o sea, en resumen, no necesariamente quiere decir que economía procesal es minimizar los recursos monetarios, sino que tanto tramitacional. Maximizar la función jurisdiccional. Eso. Maximizarla, es decir, hacerla menos engorrosa y más rápida y más accesible. No tiene nada que ver con los recursos, tiene que ver con los recursos jurisdiccionales, no con los recursos económicos. Sí, pero también está agregando, aparte de los recursos económicos, está agregando el recurso, por ejemplo, el recurso humano. No, eso no, nada que ver. No, esto tiene que ver con esto tiene que ver con el proceso, netamente con el proceso. Hacer más eficiente el proceso. Agilizar el proceso. Agilizarlo y hacerlo más eficiente. Evitar la duplicidad de trámites, evitar los trámites que solamente son dilatorios, limitar la actuación dilatoria de las partes. Esa es la economía procesal, que tiene que ver con la naturaleza propia de la jurisdicción y el proceso. La buena fe procesal. También estaba vinculada el principio de buena fe procesal con el principio de economía procesal. ¿En qué sentido? La buena fe procesal implica que las partes deben actuar liberadas de todo vicio, liberadas de toda intención que no sea la de solucionar el conflicto que se plantea. También tiene que ver con la naturaleza propia del proceso, que es solucionar el conflicto de la manera más rápida y no presionar indebidamente a la contraparte y no castigar a la contraparte con un proceso, sino que el objetivo de las partes es siempre llegar a la solución mediante una sentencia judicial o mediante una solución autocompositiva. Ahí, mira, ahí yo puse como una suerte de definición o de idea de esto de la economía procesal. ¿Ven? Fair play, podemos decir. Libre de todo vicio, libre de toda argucia, libre de toda dilación. Mira, ahí también Eduardo Couture también habla algo de esta buena fe procesal, y un jurista colombiano también, David Echandía, también habla de eso, y ahí los pongo como ejemplo. Evitar las trampas, todas esas cosas, los recursos torcidos, la prueba de formal, la inmoralidad de todo orden, el fraude en el proceso y en el proceso y con el proceso. Léanlo. O sea, bueno, ahí está la cita, si ustedes tienen acceso. Bueno, entonces con esto terminamos los principios procesales y vamos a hacer un alto y voy a ver cómo viene cambiado el proyecto o si no viene cambiado el de Código Procesal Civil, y también les voy a mandar el mensaje del Código de Procedimiento Penal, es decir, del antiguo, que se esperaba con este proceso penal que empezó a regir a principios del siglo XX y que realmente correspondía a una justicia del siglo XVI. ¿No? Es increíble cómo se implantó un sistema que era más que nada reconocer el sistema antiguo de la Inquisición en nuestro sistema. O sea, ya el Código Procesal de Procedimiento Penal ya nació muerto, podemos decir, y duró 100 años, y nació muerto. Ya. Sí, lo que me dicen ahí del mayor resultado, efectivamente, ahí en el chat, es así. Entonces les voy a mandar Buenísima, profesor. Está precisa y concisa esa definición. Claro, sí. Ya pues, entonces 15 minutos y volvemos, ¿ya? Voy a parar la grabación y voy a dejarlo en silencio, solamente el chat activo. Ya.
Entonces ahora vamos a seguir con esta segunda parte de esta clase, de 29 de abril, y aquí vamos a empezar a ver la jurisdicción y vamos a ver temas previos, ¿ok? Ya, a ver, vamos a revisar. Me habían hecho una consulta respecto si el proyecto que había mandado el presidente hace como 2 semanas al Congreso tenía algún cambio. Lo revisé en el intermedio y les puedo decir que no tiene absolutamente ningún cambio con el proyecto que mandó el año 2012. Por lo tanto, regirían las mismas cosas que ya les he mencionado. Es decir, habrían oficiales de ejecución y habría recurso extraordinario, no casación ni nulidad, y habría también facilitación de prueba. ¿Mm? Así que eso. Les mandé también el mensaje del Código de Procedimiento Penal, y en ese mensaje ustedes van a ver que son poquitas hojas, y es la buena intención que tenía el legislador de fin del siglo XIX respecto al procedimiento penal que no iba a regir durante el siglo XX, y ustedes se van a dar cuenta de varias cosas, que hay mucha buena voluntad, pero realmente en la práctica lo que pasó fue totalmente diferente. Así que eso lo vamos a revisar la próxima clase al principio, conjuntamente con el otro texto que les mandé para que lo lean. ¿Ok? Ok, ¿Sí? profesor. Ya, revíselo porque es historia, estudia historia del derecho y es sumamente interesante y es cortito. Esa es la otra cosa buena. Ok, bueno. Profesor, disculpe, ¿a ¿Sí? qué otro texto se refiere? Ya el que mandó hace 2 clases atrás, el que teníamos que leer, ¿a ese se refiere? Justamente, sí, justamente. ¿Al, Que la nunca han paradoja leído. procesal? ¿Ah? ¿A la paradoja procesal? ¿A ese Sí, se refiere el otro texto? justamente, al texto que hemos tratado de conversar, pero no hay caso, no quieren conversar conmigo de ese texto, o conversan muy poco. Ya, bueno, entonces vamos a ver la jurisdicción. En estos minutitos que nos queda, vamos a revisar la jurisdicción. A ver, ustedes ahí están viendo las láminas. Esta es la unidad 4, jurisdicción. Ahí podemos tener un resumen, un esquema resumen de lo que vamos a ver respecto a la jurisdicción. Vamos a ver el concepto, las características y clasificación. Vamos a revisar los denominados momentos jurisdiccionales. También vamos a revisar las facultades anexas a la jurisdicción, que son las facultades conservadoras, disciplinarias y económicas. Y ahí tenemos que ponerle I. Y económicas. I, ya. Vamos a revisar también los conflictos de jurisdicción y los equivalentes jurisdiccionales, que algo ya hemos visto respecto a equivalentes jurisdiccionales. Ya, empecemos. Bueno, lo primero son las teorías que tratan de explicar lo que es la jurisdicción. Tenemos múltiples teorías. Tenemos las teorías subjetivas, que son más bien teorías un poquito arcaicas, que igualan la jurisdicción con el derecho subjetivo, en el sentido que la jurisdicción serviría para proveer, para reconocer derechos subjetivos. Ya sabemos que eso no es así, porque no siempre el que demanda, va a obtener lo que pide. Entonces, ya vimos que la pretensión procesal no se equipara al derecho subjetivo. Esa es la primera teoría subjetiva. Después tenemos las teorías objetivas, que respecto a estas teorías son bastante, bueno, hasta el día de hoy son aceptadas, porque igual son un poco arcaicas, pero corresponde a la teoría clásica.
en el sentido que la jurisdicción lo que busca es restablecer el orden, el orden, el orden, el orden establecido por la ley. Es decir, cada vez que se recurre a la jurisdicción, lo que hace el juez es, incluso como lo dice un jurista, el jurista Giovenda, reemplaza la voluntad de las partes por la voluntad de la ley. Interesante eso. Las teorías creacionistas, bueno, son más bien vinculadas al derecho anglosajón, en donde los jueces son creadores de derechos, no como aquí en Chile, que en general no crean derecho, en general, pero a veces sí lo hacen. Pero en general lo que hacen los jueces en Chile es aplicar la ley, el derecho legislado, principalmente, que es la principal, como ustedes saben, fuente del derecho, la ley. Y la constitucionalización del derecho procesal. Bueno, esta teoría podríamos decir que es la teoría en boga, la más moderna, y que implica que la jurisdicción es un garante de la supremacía constitucional, es decir, en cada decisión jurisdiccional, en cada sentencia, hay aplicación directa en lo, si es que corresponde, de la Constitución. Es decir, cada vez que un juez dirime un conflicto, lo que está haciendo es aplicando la Constitución y le está dando una vigencia efectiva a la Constitución a través de su fallo. Esa podemos, y bueno, y así también muchos principios procesales o muchas instituciones procesales que están en la Constitución han sido expandidas, han ido a enriquecer otras ramas del derecho, como el derecho administrativo, por ejemplo. Bueno, ahí hay varias definiciones de jurisdicción. Ahí está la definición de la cátedra, que es una definición bastante clásica y que también es una definición sencilla, que tiene fundamentalmente tres elementos. El primer elemento es que la jurisdicción es un poder deber. ¿Qué significa que sea un poder deber? Significa que los tribunales, si bien tienen un poder que se manifiesta en aplicar de manera obligatoria sus decisiones a todos los justiciables, a todos los habitantes de la República, también tienen un deber al momento en que es requerida su actividad por parte de las personas. Es decir, es un poder deber. O también algunos han dicho que es una potestad, una potestad. No es una facultad. Eso es muy importante, no es una facultad. Bueno, emana de dónde? De la soberanía del Estado y que es ejercido por un tercero imparcial para resolver conflictos de interés y relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada y posibilidad de ejecución forzada. ¿Qué significa esto? Significa que el juez representa al Estado y su poder emana de la soberanía, este poder jurisdiccional. La esencia de ser juez es ser imparcial, es decir, no ser parte, no estar comprometido con ninguna de las partes. Y lo que hace la jurisdicción es resolver conflictos de interés de relevancia jurídica. No administra justicia. Las decisiones que toman los jueces no siempre equivalen a la justicia. Siempre tienen que estar inspiradas por la justicia, pero no siempre son justicia, para que sepan. Lo que sí podemos decir es que resuelven el conflicto. Y con efecto cosa juzgada, porque resulta que la decisión que toma el juez después no puede ser, una vez que ya obviamente ha pasado la etapa recursiva, ya no puede volver a ser revisada por nadie. De hecho, el artículo 76 de la Constitución actual nos señala que ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni el Presidente de la República puede revivir procesos fenecidos. Es decir, la decisión cuando alcanza esta característica de cosa juzgada ya no puede ser alterada por ninguna otra autoridad. De hecho, la ley que estableció la posibilidad de reformar nuestra actual constitución a través de una convención, una asamblea constituyente, establece que se deben respetar los fallos que estén ejecutoriados, que estén con efecto cosa juzgada y también los tratados internacionales, entre otras cosas. Bueno, ahora hay dos definiciones bastante clásicas, de dos autores muy clásicos, que son similares a la que yo señalé, y ahí ustedes las pueden ir analizando, pero yo creo que la mía es la que propongo, es la más sencilla de todas, pero todas tienen sus aportaciones.
por ejemplo, de Juan Colombo, podríamos decir que aporta, bueno, esto que sea dentro del ámbito orden temporal, porque estas definiciones de todas formas son como muy cercanas a la Constitución del 25, porque hasta el año 1925 la Iglesia estaba vinculada al Estado, por eso se habla de jurisdicción en el ámbito temporal, para diferenciarla del ámbito espiritual, que la ejercía la Iglesia Católica. ¿Mm? En materia, bueno, la de Mario Mosquera también también es muy similar a la anterior, y también habla del orden temporal y dentro del territorio de la República. Eso también tiene que ver, tiene que ver con una característica esencial de la jurisdicción, que es, como emana la soberanía, solamente ejerce su poder dentro del espacio donde el Estado ejerce su poder. Ahí están los elementos de la definición que vamos a pasar a revisar. Primer elemento, primero, que es un poder deber. Ya, ahora lo vamos a revisar con más calma. A ver, que sea un poder deber significa, primero, que es un poder que se puede aplicar a las personas, a todas las personas de Chile, se puede aplicar de manera coactiva, es decir, incluso con el uso de la fuerza. Es decir, cuando, por ejemplo, una persona es citada a un tribunal no la invita, no recibe una invitación a esa persona, sino que muchas veces es obligatoria su concurrencia. Una de las principales obligaciones que tenemos como ciudadanos, como habitantes de esta república, es cumplir con las decisiones de los tribunales. Y si no cumplimos, los tribunales están capacitados para hacer cumplir estas decisiones mediante la fuerza legítima del Estado. Por otro lado, también es un deber, yo le había señalado que es un deber, y esto tiene como correlato que existe un principio denominado principio de inexcusabilidad, que está establecido en la Constitución Política de la República, en el artículo 76, inciso segundo, que implica que los jueces y los tribunales no deben ejercer, una vez que es pedida su participación, no pueden excusarse de ejercer su ministerio, solamente, ni siquiera en caso de que no exista ley que resuelva el conflicto, y solamente podrían excusarse por motivos establecidos en la ley, y en caso en que no sea planteada la petición de manera también establecida en la ley. Eso lo vamos a revisar también con más detalle más adelante, cuando veamos las reglas generales de la competencia. Bueno, también esto está en el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales. De hecho, ese artículo está copiado, ese artículo 10 está copiado en la Constitución Política de la República. Y eso es una garantía también para todos nosotros, que por una parte se puedan cumplir de manera coactiva los fallos de los tribunales de justicia, y por otro lado que los tribunales de justicia siempre deban escucharnos en nuestras peticiones. También es un componente esencial del Estado de Derecho que los fallos de los tribunales sean cumplidos. Cada vez o en una situación en que la justicia, los fallos de la justicia no sean acatados, tenemos comprometido gravemente nuestro Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho sin que los fallos de justicia sean cumplidos, aunque sea mediante la fuerza. ¿Alguna pregunta a este respecto en este primer elemento de la definición? Profesor, usted señaló que la jurisdicción en ningún caso significaba facultad. ¿Lo entendí bien? No, no es una facultad. Lo que pasa es que la Constitución está definida como una facultad, pero no una facultad, porque la facultad implica una posibilidad de ejercerla o no ejercerla. Por eso cuando definan jurisdicción, jamás digan que es una facultad, a pesar que en el artículo 76 de la Constitución aparece como una facultad. Pero la facultad, como ya les dije, implica que la persona que tiene esta facultad la pueda ejercer o no la puede ejercer a voluntad, opcional. Y en el caso de la jurisdicción, los tribunales no tienen opción.
Una vez ok. que se ha recurrido a ellos, deben ejercerla. Ya, gracias, profesor. ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿cuál fue el principio que estaba estipulado en el artículo número 76, inciso 2? Se llama el principio de inexcusabilidad. Todo esto que respecto a lo que yo le estoy hablando está en el apunte. Es ideal que ustedes lean el apunte en la parte que corresponde a la clase para que avancemos de manera más fluida. Todo esto está en el apunte, ¿ya? Ok, Gracias, profesor, es que no me faltó la palabra que escribirla, era ya, por eso. ok. Inexcusabilidad, principio de inexcusabilidad. Ya. A ver, bueno, sigamos. El segundo elemento de la definición es en cuanto a que el ejercicio se radica en los tribunales de justicia, que es un órgano jurisdiccional. Efectivamente, podemos decir que preferentemente, algunas definiciones de jurisdicción dicen que preferentemente se radican en los tribunales de justicia. ¿Por qué dicen preferentemente? Porque en el caso de la jurisdicción es la función la que determina el órgano. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay ciertos organismos, ciertas instituciones del Estado que, si bien su fin principal o su finalidad principal no es ejercer jurisdicción, muchas veces ejercen jurisdicción de manera anexa, como por ejemplo, anexa, es decir, vinculado a su función, ejercen la función jurisdiccional. Por ejemplo, el Senado. El Senado tenemos claro que es la Cámara Alta en Chile, que representa las regiones y que su función principal es de colegislar junto con el presidente de la República y la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Bueno, resulta que el Senado, para efectos del juicio político, es decir, del juicio para destituir a ciertas autoridades por el abandono de sus deberes, se convierte en tribunal, porque ellos van a decidir si es que una autoridad, por ejemplo el presidente de la República, ha abandonado sus deberes o ha caído en una causal de incapacidad, y en ese caso se convierte en tribunal y ejerce jurisdicción, en este caso respecto al juicio político. ¿Ya? La Contraloría General de la República respecto al juicio de cuentas, es decir, aquel juicio en que un funcionario público o un funcionario vinculado a la administración del Estado ha incurrido en ciertas actividades que implica un menoscabo del erario del fisco. En ese caso también se puede demandar el reintegro de esos bienes a través de un juicio que se denomina juicio de cuentas, que es seguido ante la Contraloría General de la República. Ahí tenemos también dos instituciones, dos autoridades que, si bien no tienen como función principal la jurisdiccional, ejercen funciones jurisdiccionales también. ¿Sí? ¿Queda claro? Les voy a subir un artículo al respecto, ¿no? Un artículo de Profesor, un periódico, ¿sí? y en el caso del Tricel, También, pero el Tricel es un tribunal. Es un tribunal en ese caso. perfecto. Y su función es jurisdiccional, como el Tribunal Constitucional, también su función es jurisdiccional. ¿Ya? Bueno, 3. Los tribunales deben ejercerla dentro de la esfera de sus atribuciones. Efectivamente. Los tribunales son un órgano del Estado, y ustedes saben, conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución, los órganos del Estado actúan dentro de sus funciones y dentro de sus facultades, y todo acto fuera de sus funciones es un acto nulo, de nulidad de derecho público. En este caso los tribunales también, los jueces y tribunales también tienen un ámbito donde ejercen la jurisdicción, y si se salen de ese ámbito, la actuación, la resolución judicial que dicten también va a ser nula, en este caso de nulidad, denominada nulidad procesal. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Bueno, después les van a surgir dudas. Yo les recomiendo que vean después que vean un video que tengo en mi página, la página de YouTube, donde diferencio jurisdicción de competencia. Porque cuando digo que deben actuar dentro de la esfera de su atribución, estoy hablando de la competencia. Jurisdicción es un concepto diferente a competencia. Y ahí en un video de 5 minutos lo explico. ¿Ya?
Ok, cuarto elemento de la definición. Los jueces deben ser imparciales, es decir, estar o actuar como terceros. Eso es ser imparcial. Imparcial significa que no es parte. Cada vez que un juez o un tribunal deja de ser imparcial, yo creo que deja de ejercer jurisdicción o deja de ser juez. De hecho, hay instrumentos procesales para evitar y para sancionar el hecho de que los jueces se conviertan en parte. Uno de estos mecanismos se denominan implicancias y recusaciones, que se encuentran reguladas, estas causales, en el artículo, en el Código Orgánico de Tribunales, artículo 180 y algo que ya vamos a revisar en su momento. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de es un audio que está circulando respecto de un juicio laboral en donde una jueza laboral le dice a un abogado que está, en lugar de estar haciendo observación a la prueba, está haciendo un alegato. No sé si han escuchado ese audio. Sí, profesor, lo compartió un compañero. ¿Ah? ¿Lo compartieron? Lo compartió un compañero justamente. Sí, fíjense que en ese caso, el abogado, de manera, no sé cómo llamarlo, digamos hábil, de manera hábil, ¿no? Las implicancias y las recusaciones están en los artículos 194 y siguientes del Código Orgánico para que lo revisen en su momento. 194 y siguiente del Código Orgánico. Miren, ahí el abogado, en ese caso, de manera bastante hábil, aunque yo diría lindando con la mala fe, desde mi punto de vista, o sea, no actuó de buena fe procesal, de manera bastante hábil, empieza a envolver a la jueza, a la magistrado, indicándole que todo empieza por un problema de tiempo, que dice que le di 10 minutos, etcétera, y entonces dice, bueno, es que, y ahí la jueza empieza a manifestar una cierta animadversión hacia el abogado, y en ese momento el abogado le dice, su señoría, voy a pedir que se declare inhabilitada porque hay cierta animadversión hacia el abogado, y por lo tanto el juez se convierte en parte, digamos, en la otra parte, que actúa como, podemos decir que puede actuar en conjunto con la otra parte, ¿sí? ¿Qué cosa? No se le escuchó al compañero, profesor. Sí, no se escuchó nada. El compañero dice que usted se le escuchó el audio, profe. Ahí mandó algo. A ver. ¿Y ese es el audio? ¿Ese es el audio que manda? Es el texto, profesor. ¿Ah? Es el texto el que encontré. El texto. Ya, bueno, el texto no lo interesa. Es más interesante el audio. Porque para efectos de ¿saben? Quizás lo podemos ver al principio de la próxima clase. Podemos escuchar eso, pero el efecto que se produce es que el juez se convierte en parte al momento de ir en contra de, se supone, en contra del abogado que estaba haciendo la observación en la prueba. Pero a pesar de que el magistrado, profesor, le explica al abogado, le dice, oiga, pero usted me está pidiendo más tiempo, es injusto para la otra contraparte. Claro. La otra parte le di 10 minutos, usted tiene los mismos 10 minutos. Claro, sería interesante haber escuchado toda la audiencia, porque parece que él nunca dijo parece que él no entendía que tenía 10 minutos. ¿No? Bueno, eso es muy Profesor, importante. y lo que ocurre en la película, perdón, que usted nos pidió ver, de una acción legal. ¿Ya? ¿La vio? ¿Ya? Sí, la vi. Me costó encontrarla, pero la vi. En donde... ¿Dónde la encontró? Acá tengo el audio. La encontré... No, por ahí la encontramos, profesor, no fue muy lícita. No, está bien. Lo que pasa es que yo esa película yo la compré cuando se compraban los CD y todas esas cosas y la perdí, se me perdió. Y pero nosotros se la podemos mandar. Ya, la que he encontrado tiene dos problemas. Hay una que tiene una traducción, un doblaje
español, que es muy malo el doblaje, no es bueno No para me nosotros. fijé en eso. El doblaje latino es el mejor para nosotros. Y eso. No me pareció incómodo de hecho estaba en español la película, si no me equivoco, la que yo vi. Pero que con un Sí. doblaje español, es decir, de España o latino. No me acuerdo, Ya. ¿por qué quiere que le diga una cosa por ¿Hablaban otra? como Pero yo por españoles lo con menos el la acento película... español? No, hablaban como latinos, no, hablaban como normal, latinos. ya hablaban normales, con normal. ese acento neutro. Ya. Exacto. Ahora, en esa película, por ejemplo, hay una parte donde se muestra que el abogado llega, son citados los abogados, ya los ¿Ya? 3 abogados, Ah, sí, y el sí. demandante llega después y estaban los otros Sí. dos ahí con el juez reunido. Sí. Ahí el juez estaría Sí. demostrando una parcialidad, porque en el Claro. fondo como que se puso de acuerdo antes. Claro, porque y lo hizo después- llegar antes y hablaron antes con él. Claro, y después efectivamente, le sí. presentaron lo que hacer, que de hecho le pide responder un cuestionario como bastante ridículo. Sí. Ahí estaría siendo imparcial, o sea, no estaría Entonces, siendo... claro, entonces el abogado, digamos, John Travolta, él sospecha Claro. que esto fue como un contubernio o que le Exactamente. tendieron una trampa. Dice, Sí. De hecho, dice, si no me equivoco, la misma palabra que usted acaba de mencionar, le reclama al juez. Pero lo que más me llamó la atención es que el juez abiertamente se mostraba como a favor de los otros dos, porque representaban a 2 grandes empresas. Entonces, Claro. ahí había como una suerte de alguna manera de no ser un tercero parcial en el fondo. O sea, Y de hecho, el juez era muy amigo del abogado de más edad. exacto, y Lo bueno, trata son ellos los que de salen manera libres muy de cordial. Exactamente, sí. Sí. Bueno. Pero, quería profe, hacer la ahí es relación cuando le importante. dice que no se tenga que se anteponga a lo que él va a resolver. Cuando lo saludó y empezó a hablar con confianza y el John Travolta, que era el otro abogado, se empezó a defender y él le dijo así como... Claro, Pero yo eso es soy al el principio demandante, de la película. estoy en la defensiva. Pero eso es al principio de la película, o sea, no al principio, sino que al al principio del principio. juicio. Pero esto que estoy mencionando yo es con posterioridad. De Claro. hecho, ya presentaron un montón de pruebas y lo llama como a una suerte de acuerdo. No, es una pero suerte que como pasa- de filtro. Es una sí, suerte de filtro tenía que responder un del proceso. cuestionario. Sí, es un Tenía que filtro responder para un ver si cuestionario. vamos a llevar a juicio o no a las dos partes. Entonces ahí Exactamente. después de eso se da la conversación entre el abogado que interpreta, El Robert viejito, así. Duvall y John Travolta. Y le dice, mira, yo nunca he estado en esto, no soy asiduo a esto, a que decida el jurado, pero yo lo que creo es que él va a ser culpable y yo inocente, porque nadie vio que yo vertiera residuo en el agua. En cambio, a él sí lo Y de vio. hecho le ofrece los 20 millones de dólares, 20.000 millones de dólares. Justamente, y después hay Ya, una pero situación bien eso yo dramática. creo que esa escena marca muy bien también en el fondo cuando un juez se pone en el otro lado, no es garante de nada, sino que a favor de una de las partes en el fondo. Miren, eso es importante. Muchas veces los jueces tienen que mantener la imparcialidad, incluso hasta en el trato con las partes. Cuando hablo de partes, con los abogados, porque muchas veces si uno puede puede llegar hasta ser amigo de un juez, o puede llegar, bueno, y en ese caso uno debiera facilitarle la labor al juez, uno debiera decirle, bueno, el juez también lo hace, que señala la causal de implicancia, perdón, de recusación en este caso, y esa si la acepta la otra parte o no la acepta, es decir, si la plantea o no la plantea, pero tiene que señalar que tiene un vínculo de amistad con una de las partes, con un abogado de las partes, ¿no? Entonces es importante eso. Profesor, bueno, ¿sí? Sobre la recusación, también no puede ser una estrategia del abogado para sacar a ese juez, como usted dice, que no está haciendo... Espera un poquito, voy a tratar de... Alguien está... Ahí parece que ya, ahora puede hablar, sí. Le decía, no puede ser una estrategia del abogado para recusar al juez, por de repente él ya se dio cuenta que puede perder en ese juicio. Sí, muchas veces así. Ok, profesor, gracias. Ya. Alguien levantó la mano, tengo una mano levantada aquí. ¿Quién levantó la manito? ¿No? Vamos a bajar la mano entonces, ya. Profesor, ¿Sí?
tengo el audio que compartió justamente Leopoldo, no sé si lo quieres compartir tú, dura aproximadamente 5 minutos, 10. 5 minutos, no, eso veámoslo mejor en la próxima clase, ¿ya? Porque yo creo que vamos a quedar acá y vamos a ver los elementos de nuevo. Desde aquí vamos a partir la próxima clase. Ya, entonces yo les pido la próxima clase, les pido lo siguiente. Lean los 2 textos para que nos los analicemos o conversemos de ellos. Y vamos a ver, incluso podríamos ver hasta la parte de la película, ¿ah? donde el abogado que interpreta John Travolta piensa que lo están perjudicando, piensa que el juez está aliado con la otra parte, porque llegaron antes. Entonces, bueno, y ahí se nota como que él como que está siendo juzgado por alguien que no tiene imparcialidad. Bueno, entonces vamos a quedar hasta acá, entonces les voy a pedir que lean los 2 textos, los 2, ¿sí? Disculpen la molestia, Alejandro Videla. Yo estoy viendo una serie en Netflix que se llama La Ley de los Audaces, no sé si la ha visto usted. Suits. Sí. Se llama Suits, trajes. Sí. Ya ha aparecido varios casos de esto y muchos casos más y es muy buena. Pero, Entonces, ¿sabe? también. Yo también he visto Diga. esa serie, pero ahí es interesante conversar de eso, porque yo nunca había visto abogados que no tuvieran, que no estudiaran, no leyeran, no tuvieran leyes, pero ellos trabajan de otra forma y que lo único que hicieran es levantar el teléfono y negociar, así negociar y nunca ir al juzgado. Sin embargo, la primera temporada tienen que ir a juicio. Por primera vez, que son abogados corporativos. Sí, por eso le digo, porque es como medio raro, entonces por eso le estaba preguntando. Pero ustedes se dan cuenta que en esa serie trabajan de otra forma. Los abogados, ¿cómo podemos ¿Negocian? decir? No, sí negocian, pero para negociar tienen que tener material. Y ese material jurídico lo obtienen de abogados junior, de abogados más jóvenes que estudian y le presentan soluciones. Y ellos plantean las soluciones. Es otra forma de trabajar. Bueno, entonces vamos a quedar hasta acá. Nos vemos en la próxima clase. Y vamos a retomar desde acá, desde el elemento de la definición. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Gracias, profesor. Nos vemos, sí. Profesor. Oiga, yo le decía que en mi primera clase sería, no sé si usted me puede incluir en algún listado mientras la